Esto que está detrás mío es uno de los trabajos con rayo de luz yo diría, la segunda etapa de los trabajos del óptico, en que resume una serie de experimentos con rayos de luz y espacio, en que lo que se busca es la experiencia espacial y auditiva de la persona dentro de un espacio o un rayo de luz. Y en este caso, este trabajo posterior que está atrás se llama El Rayo. La investigación fue lo que me sacó de la arquitectura y me ha llevado a este tema. Esta cosa partió como en un taller académico, en un curso de primer año en la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, donde yo hacía clase, en que estábamos investigando la escena en términos de arquitectura. De ese grupo, con ese grupo nosotros trabajamos imágenes, una escena que estaba realizada con proyectores de diapositivas y telones. La propuesta era cómo construíamos una imagen y un guión y una experiencia dentro de cámara negra con varios proyectores que coordinaban en una sola imagen y que tenía un propósito académico. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo hasta lo que actualmente es. En ese tiempo, pensar en un proyector de los digitales que hay actualmente era impensable, o sea, no estaban fuera, ni siquiera en la universidad habían. La primera investigación fue que en ese año 99 que probamos en este taller, yo le pedí al director de la Escuela de Arquitectura que me prestara los proyectores y los llevamos a la casa y me fui a trabajar con unos alumnos. Entonces, lo primero que se hizo fue trabajar sobre un marco, ya, o una, no teoría, pero un esquema de cómo podría funcionar esto. Y eso está en una publicación que se hizo en ese proyecto, en que se definen ciertas áreas de estimulación. Él también describe de cómo está o cómo la biología ha ubicado los distintos fotorreceptores en la retina y cómo funciona el sistema visual, y una especie de práctica de cómo se observa o cómo el sujeto se pone ante el rayo de luz, ¿ya? Que no sea un mero receptor, sino que también tenga, ¿no es cierto?, una cierta intencionalidad. Y hay formas, ¿no es cierto?, y eso lo describe este trabajo. Esta ya es el sujeto, ya es el órgano visual. Después, al final de este trabajo, nosotros ya teníamos identificado cuáles son los patrones romboidales, los circulares. Aquí están puestos en las zonas donde mayor se producen, están todos juntos. Pero tenemos los circulares estrellados, tenemos los panales, las estrellas, los lenticulares, estos que son los puntitos, las espirales, estos patrones. Y aquí ya abiertamente entras y te fijas en patrones que son como el arte cinético. Y esto en contraste con el opuesto, que es en el apagado, porque hay luces en el prendido y en el apagado. En la oscuridad y en la luz proyectada se producen también imágenes. Y después yo desarrollé una serie de figuras que iluminadas se animan y se mueven, ya que con luz natural no se ve, producto de eso. Y en base a esta investigación, la teoría, por así decirlo, dice que bueno, el régimen que nosotros utilizamos normalmente en Occidente es mirar el foco, en que se le da prevalencia al centro. De esta manera lo que se hace es que toda la luz llega de forma pareja y lo que se genera es una pantalla anterior, ¿no es cierto?, pareja, ¿ya? Y estas dos formas, esta es la que corresponde a la investigación y esta es la que normalmente nosotros utilizamos. Y como resultado, les pedimos, y tenemos los dibujos, ¿te fijas? Y se les decía, mira, este es el espacio que sucedió tu experiencia, trata de poner los elementos significativos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en el centro, de manera que se parezcan, ¿no es cierto?, a lo que tú estabas viendo. Y te fijas que ya empiezan a aparecer los patrones que estaban descritos. Hay que pensar de que esto está hecho desde la memoria, ¿ya? Que estos son patrones caleidoscópicos o geométricos. Aquí están las flores, te fijas. Uno podría suponer que está contaminado, te fijas, pero cuando tengas la experiencia te vas a dar cuenta que estas figuras aparecen. O sea, no es la misma persona, ni el mismo día. Y el rayo consiste en entrar dentro de un rayo de luz. Por eso es que no hay otros elementos, no hay proyecciones en las paredes ya, no hay proyecciones dentro de un cilindro como el tubo del espacio binario, sino que es directamente la experiencia dentro de un rayo de luz. Y es una secuencia que dura 10 minutos y que trata distintos momentos de sonido y de luz y de espacio
Al final hay unos cantos chamánicos de unos chamanes amazónicos y constituye un primer hilo de guión sensorial. Pero lo que diferencia esto, por ejemplo, porque alguien podría decir que lo que hay atrás tú lo puedes encontrar en una discoteca. La diferencia está en que la secuencia de sonidos es distinta, los espacios son distintos, la complejidad del rayo es distinta y el centro de la experiencia es la luz. No es el baile, ni es la música, ni es la escenografía, sino que es la luz y cómo tú estás dentro de este rayo de luz. El rayo está constituido con espacios de arriba, de abajo, de color, de explosiones, de movimientos, contracciones, de densidades. Y eso es el hilo compositivo como una propuesta de orden visual, artístico, espacial, ¿ya? A diferencia de un multiefecto que tú puedes encontrar en una tienda, ¿no es cierto?, de artículos electrónicos, ¿ya? Y toda esa construcción de estos momentos de color, de frecuencia, en que hemos aplicado, ¿no es cierto?, las investigaciones del laboratorio, por así decirlo así, en estas secuencias, ¿ya? Y algunos momentos de ellos, ¿ya? O sea, varios momentos de esta secuencia tienden o están diseñados para provocar determinadas reacciones de orden visual y sensorial en el espectador. Y es eso lo que vamos a mostrar ahora. Este trabajo está compuesto de varias partes, ¿no? Porque tiene proyección sobre un cono de tela. Entonces, yo este cono lo guardo acá escondido en una maleta. Yo trato de viajar liviano. Entonces, como me interesa viajar con mi trabajo, trato de que las cosas sean livianas. Igual, bueno, si bien hoy día tenemos una estructura de fierro, cuando he viajado lo he hecho de PVC. Y esto entonces es como esta especie de manga que vamos a armar ahora. Lo que hay acá es el último registro que hice de este trabajo, que es El cuerpo que habito, que es una obra que ha ido mutando y que tiene su raíz en múltiples viajes. Y entonces un poco a partir de ahí yo trabajé la idea de generar un espacio inmersivo en que nosotros entráramos y estuviéramos como en un viaje. Un movimiento continuo y frente al mundo, a diferencia de otras obras mías que son mucho más como intro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuerpo humano, con una cosa de los afectos para adentro. Esto era yo frente al mundo, ¿no? Todos estos trabajos, en verdad, todos los trabajos que yo hago, los hago un poco desde mi perspectiva, porque no sé hacerlo de otra forma. Entonces, de cierta manera, todo esto tiene una línea autobiográfica, o una línea, es como un ensayo personal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso eran filmación y grabaciones de varios años que tenía que ver con viajes míos, experiencias, que quizá el único común denominador era que eran todos travelings, desde ventanas, desde trenes, desde aviones, qué sé yo. Entonces eran como el mundo pasando delante de la cámara, ¿cierto? Y bueno, y eso fue llevado a una instalación en que las personas pudieran literalmente entrar, ¿no es cierto?, penetrar la obra y salir por entrar y salir, ¿no es cierto?, hacer un recorrido, y que eso obligue también una postura, que también era interesante, que uno entraba de pie y tenía que, a medida que iba avanzando en esta como especie de túnel medio torbellino de imágenes con sonido, ir agachándose y salir un poquito como más, había que sacarse los zapatos.
Me pareció como significativo esa acción, te fijas, que uno tuviera que sacarse los zapatos, entrar a este espacio, vivir una experiencia. El túnel del museo tenía 9 metros, que da como para una pequeña caminata, te fijáis, de un par de minutos, y en verdad pasaban muchas cosas adentro. Se podía tocar la tela, te fijas, estabas como bañado con esas imágenes que iban pasando. Tanto así que había gente, por ejemplo, que no se atrevía a entrar. O sea, había mucha gente que lo miraba afuera con mucho recelo. Y niños que no querían entrar y que una vez que entraban, yo creo que los que más disfrutaron fueron los niños, ¿no? Que entraron y ahí ya era un juego adentro. Entonces, tiene que ver con eso. Y yo sin querer, sin haberlo pensado, siento que construí también algo muy como uterino, ¿no? Como que de cierta manera construí un impacto, contradictoriamente con estar frente a este mundo externo, que eran estos paisajes de Ecuador, del Amazonas, de distintos países y de todos estos recorridos, pero al mismo tiempo todo eso estaba dentro de una membrana que era mucho como estar en el interior del vientre materno y nacer, que en el momento no lo pensé. Entonces creo que cumplió con eso de tener una experiencia inmersiva. Vamos a ir a buscar acá la estructura, que está acá como decoración de jardín, porque en verdad no la uso hace un tiempo. Esta es la estructura en fierro que va a sostener en el fondo el cono, ¿no? La tela. Hay como dos partes, ¿no? Una parte que es la parte más conceptual, que tiene que ver de qué queremos hablar, ¿no? Sobre qué queremos reflexionar. El cuerpo, son las relaciones afectivas, por ejemplo, que es otro punto que yo trabajo harto, ¿no es cierto?, con las emociones, etcétera. O bien quiero hablar de algo en un contexto más sociopolítico, también hay obras que tienen que ver como con algo más contingente. Entonces, por un lado está un poco de qué se quiere hablar y por otro lado está el aspecto formal. Yo trabajo mucho a partir de la propia materialidad de las cosas. Entonces, hace mucho tiempo yo me planteé, ¿no es cierto?, esto fue como alrededor del 2005, en que yo por un lado hacía video, animación, y por otro lado hacía pintura, y las cosas nunca se unían, porque de cierta manera mi matriz viene más de la pintura, de la imagen fija, ¿no es cierto? Y de repente el trabajo se fue fundiendo, y por otro lado el planteamiento fue salirse de la pantalla plana. Por un lado, salirse de la imagen fija y generar el movimiento, y por otro lado, ¿qué pasa si mi pantalla, en vez de ser así, es así, torcida? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo proyecto sobre algo que en verdad no es la pantalla plana para ver el HD, ¿cachai? Sino que al revés, tiene arruga, tiene textura, ¿no es cierto? Y de ahí empieza a surgir un montón de cosas. Entonces, por un lado es lo que yo quiero hacer y por otro lado es lo que el material me quiere dar. Es en plástico, es en tela, es lisa, es rugosa, ¿te fijáis? Porque finalmente eso va a dar la atmósfera del trabajo, ¿no es cierto? En el caso de mi obra, para mí gobiernan los sentidos, no gobierna la idea o la razón. Ahora me interesa mucho este de lo manual y lo tecnológico, ¿no? Me gusta que tenga esta cosa media artesanal, manual, no perder esa relación con el material. Me dicen, eres de nuevos medios. Yo digo, no, soy de viejos medios. Lo que pasa es que, de cierta manera, yo creo que lo nuevo es la manera en que uno utiliza los medios, ¿no?